Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se realizan los problemas de porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Como podéis ver aquí, justo en el principio de la página, tengo puestas las dos fórmulas. Las he puesto una al lado de otra para que veáis las similitudes que hay entre el porcentaje en masa y porcentaje en volumen. Realmente las fórmulas son las mismas, simplemente cambiamos la palabra masa por la palabra volumen cuando nos interese utilizarlo. ¿Y cuándo será eso? Pues si veis justo debajo os pone que para el porcentaje en masa, las unidades que nos darán de las distintas sustancias serán en gramos o en derivados de gramos, kilogramos, centigramos, decigramos, cualquiera de ellos. Y para el porcentaje en volumen, las unidades que vendrán, las cantidades que nos planteen, serán en litros o en derivados de litros, como pueden ser los mililitros, los hectolitros, los decilitros, o bien en metros cúbicos y sus derivados, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos. Os recuerdo que para pasar de uno a otro, un decímetro cúbico era igual a un litro. He puesto un ejercicio de ejemplo para que sea más práctico y se vea más fácil cómo se realiza cada uno de los problemas. Solo voy a hacer un ejercicio de porcentaje en masa porque los ejercicios de porcentaje en volumen son exactamente iguales. Veréis, en un vaso han puesto 250 gramos de alcohol junto a 2 gramos de yodo que se disuelven completamente. Calcula la concentración de la disolución en porcentaje en masa. En el apartado A me está diciendo que tengo que calcular la concentración en porcentaje en masa. Por tanto, lo primero que tendría que hacer sería colocar la ecuación del porcentaje en masa para ver qué datos necesito a la hora de resolver este ejercicio. Una vez que tengo colocada la ecuación del porcentaje en masa, a mí me gusta poner justo debajo soluto, disolvente, disolución para que podamos identificar cada uno de los componentes que intervienen. Estos componentes, identificados como soluto, disolvente o disolución, continuarán así a lo largo de todo el ejercicio. Bien, ya tenemos puesto lo de soluto, disolvente y disolución. Ahora tenemos que averiguar cuál de los componentes que nos dan es soluto, cuál es disolvente y cuál es de disolución en el caso de que nos den alguno o los tres. Veamos, en un vaso se han puesto 250 gramos de alcohol junto a 2 gramos de yodo. Yo he subrayado en amarillo los componentes que intervienen en esta mezcla, en esta disolución, el yodo y el alcohol. Como norma general, el componente que esté en menor cantidad siempre será el soluto. Por tanto, sería fácil identificar los 2 gramos de yodo como el soluto. Una vez que tengo identificado los 2 gramos de yodo, ahora voy a identificar los 250 gramos de alcohol. Como la cantidad es sensiblemente superior, yo pudiera tener dudas de si es disolvente o si es disolución. Es una duda razonable. Por tanto, para poder identificar el disolvente o la disolución y para poder diferenciarlos entre sí, me debo de preguntar si ese componente, el alcohol en este caso, contiene todos los componentes que me dice el problema que hay. El problema me dice que tengo alcohol y yodo, y yo me debo de preguntar si el alcohol tiene yodo o el alcohol no tiene yodo. Sabemos que el alcohol no tiene yodo, por tanto, si no lo contiene todo, no puede ser la disolución, porque la disolución es la suma de todo. Por tanto, 250 gramos harán referencia al disolvente. Una vez tenemos la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente, la disolución, por la teoría, sabemos que es la suma de la cantidad de soluto más la suma de la cantidad de disolvente, puesto que es la mezcla total. Por tanto, la masa de la disolución será la masa del soluto más la masa del disolvente. Ya tenemos los tres apartados rellenos, soluto, disolvente, disolución. Solo nos queda sustituir en la ecuación y obtener el valor de porcentaje en masa que nos piden. Realizando el cálculo con la calculadora obtenemos el resultado sale 0,79%. Es importante que cuando nos pregunten el porcentaje en masa o el porcentaje en volumen, el resultado lo demos en porcentaje. Esa es la razón de ser del 100 que multiplica al final de la ecuación. Vamos al apartado B. Me dice, ¿cuántos gramos de disolución habrá que coger para que al evaporarse el alcohol queden 0,5 gramos de yodo sólido? Me está diciendo qué cantidad de masa de disolución necesito para obtener 0,5 gramos de soluto. Sé que los 0,5 gramos son de soluto porque, como dije antes, el yodo, una vez que sea soluto, será siempre soluto a lo largo de todo el problema, como aquí estoy subrayando. Por tanto, al preguntarme 0,5 gramos de yodo, me está diciendo 0,5 gramos de soluto. De nuevo, pongo la ecuación que necesito, la de porcentaje en masa otra vez, y completo los datos que me piden. Como me piden la cantidad de disolución, la masa de la disolución no será un dato. Y me dice que el alcohol se evapora completamente, por tanto el disolvente
no es un dato que me den, sí que me dan 0,5 gramos de yodo, que hemos dicho anteriormente que estamos hablando del soluto. Si miramos la ecuación y miramos los datos que tenemos, nos va a faltar uno de ellos, porque solo tenemos un dato y tenemos tres incógnitas dentro de la ecuación. Nos faltaría uno más. ¿Cuál es ese más? Bueno, en este ejercicio debemos de suponer que la concentración en masa es constante a lo largo de todo el problema. Es decir, que el 0,79% que hemos calculado en el apartado A nos valdrá para el apartado B y nos valdrá para el apartado C. Entonces sí, ya tendríamos los datos necesarios para realizar el problema. Lo ponemos en la ecuación. Ya tenemos los números dentro de la ecuación y solo nos queda una incógnita por conocer, que es la masa de la disolución. Para conocerla tenemos que hacer un pequeño recurso matemático que es despejar los números dentro de una ecuación. ¿Eso cómo se hace? De forma muy sencilla, veréis. Subo un poco la pantalla. Para despejar un número dentro de una ecuación debo de saber que los números y las letras que pertenecen a una ecuación se pueden mover a un lado del igual o al otro indistintamente. Eso sí, deben seguir unas reglas. Yo no puedo pasar el número de la forma que yo quiera, sino que debo ser primero consciente de lo que está haciendo antes de moverlo para hacer otra cosa distinta una vez que lo mueva. Me explico. Si masa de disolución es lo que yo quiero obtener y se encuentra dividiendo, a mí no me interesa que masa de disolución se encuentre debajo de la fracción, porque me va a complicar las cuentas. Para ello, masa de disolución lo puedo pasar al otro lado del igual, donde se encuentra el 0,79, haciendo justo lo contrario que está haciendo donde está ahora mismo. Como ahora mismo está dividiendo, pasa al otro lado de la ecuación multiplicando. Lo pongo. Como podéis ver, ha pasado masa de disolución multiplicando y 0,5 y 100 se quedan tal cual estaban, uno multiplicando al otro. Como quiero calcular masa de disolución, que lo he puesto de otro color para destacarlo, 0,79% ahí me molesta, necesito quitarlo. Yo para calcular una incógnita debo de dejarla sola. Tiene que estar masa de disolución igual a y lo demás que sean números. Por tanto, 0,79 tengo que quitarlo de ahí. Como hemos dicho antes, lo que está haciendo una cosa a un lado del igual pasa haciendo la contraria, de forma que 0,79 que está multiplicando pasará dividiendo. Una vez que tengo todos los datos de la ecuación despejados, a un lado los números y a otro lado la letra que quiero calcular, puedo hacer la cuenta con la calculadora. En este caso, la masa de disolución da un valor de 63,9 gramos de disolución. Y esta sería la respuesta al apartado B. Vamos al apartado C. En el apartado C me dice el problema. Si tomamos 50 gramos de disolución y dejamos evaporar el alcohol, ¿cuántos gramos de yodo quedan? Como dijimos anteriormente y sigue aquí subrayado, el yodo es el soluto. Por tanto, me está preguntando cuántos gramos de soluto, la masa de soluto. Por otro lado, me está dando 50 gramos de la disolución, que será la masa de la disolución. Ponemos la ecuación necesaria y los datos que nos dan el problema. En este problema, disolución ha dicho que son 50 gramos y que la masa de soluto es lo que tengo que calcular. La masa disolvente vuelve a no dármela y veré que no es necesaria, aunque podría calcularla si quisiera, pero no es el objetivo de este ejercicio, por tanto, la masa del disolvente quedará sin saber. Porcentaje en masa. Como hemos dicho anteriormente, es constante en todos los apartados. Lo calculé en el apartado A, 0,79%, por tanto también será 0,79% en el apartado C. Ya tengo la ecuación con todos los números metidos y la incógnita que me queda, que es la masa de soluto. Como yo quiero calcular la masa de soluto, tengo que dejarla sola a un lado del igual. Para dejarla sola tengo que quitar todos los números que están alrededor, el 50 y el 100. Como hemos dicho en el apartado anterior, los números se pueden mover de un lado a otro haciendo lo contrario de lo que estaban haciendo antes. El 50 está dividiendo, pasaría multiplicando, y el 100 que está multiplicando pasaría dividiendo. Ahora sí, tengo nuestra incógnita despejada, que es masa de soluto. Haciendo los cálculos con la calculadora, multiplicando 0,79 por 50 y dividiéndolo entre 100, obtendré la masa de soluto en gramos, que en este problema es 0,39 gramos de soluto, que es lo mismo que decir 0,39 gramos de yodo, que es lo que me está preguntando el problema. Ya habríamos resuelto el problema entero, los apartados A, B y C. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Os veo en el siguiente vídeo.